Hola, soy Codeware. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Bien, entonces al hacer clic en un botón me aparece el identificador del producto. Si hago clic por aquí me aparece 5, acá 6, 3. Correcto, esto nos va a servir ¿para qué? Para que el sistema sepa qué producto abrir. Ahora, ¿qué significan estos números? Para eso vamos a Heidi. Vamos a ejecutar esta consulta. Miren, justamente son estos números que son los identificadores del producto. Entonces sigamos, vamos al Visual Studio. Con este identificador debo ir a la base de datos y traer toda la información de ese producto. Para eso yo necesito una función asincrónica para volver a hacer la consulta. Para eso yo necesito una función asincrónica para ir al controlador y este haga la petición al modelo para que pueda consultar. Así que voy a tomar este ejemplo de obtener productos y lo voy a pegar aquí. El modelo se va a mantener, ¿por qué? Porque esta es una función asincrónica donde vamos a consultar la información del producto. La información es traída en esta variable y retornada mediante esta línea. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde nosotros vamos a inicializar el método. Porque ahora, primero, voy a llamarle obtener producto en singular. Voy a hacer lo mismo aquí. Este va a tener un parámetro, justamente el que está aquí, el ID, y vamos a agregar ese parámetro aquí. Coloco esto y pongo el parámetro ID, que es igual, y aquí pongo la variable. Con esto estamos enviando este parámetro hacia este controlador. Bien. Vamos a inicializar. Copio esto, pego aquí, realizo mi promesa. La variable se va a llamar respuesta y voy a ejecutar mi callback. Voy a mantener una consola con la respuesta. Perfecto. Allí no hace nada, ¿por qué? Si nos vamos al navegador y actualizamos y hago clic aquí, pues no me trae nada. Me trae vacío. ¿Por qué? Porque el controlador no está preparado para realizar ese método. Si vamos al controlador, vemos que nuestra única función es obtener productos, pero debemos crear uno nuevo llamado obtener producto. Para eso copio de aquí, coloco un else y pego. La función, ¿cómo se llama? Obtener producto. Lo mismo va a pasar aquí. Bien, este método no existe. Este método va a recibir pues el ID, ¿no? ¿Y cómo recupero el ID? Recupero de la misma forma como recupero método. Pongo ID es igual y en lugar de método pongo el ID. Punto y coma. Este ID es igual a lo que pongamos aquí, ¿correcto? A este. Bien. Voy a comentar para ver si es que el parámetro llega. Un bardom al ID. Voy al navegador, actualizo. A ver. Miren. 1. 3. 5. Está mostrando como un error, porque recuerden que el controlador siempre manda un JSON codificado. Como estamos enviando un número, pues está tomando como un error. Eso nos beneficia porque podemos mostrar lo que queramos en el controlador y se va a mostrar como un error. Y aquí está el 1, el 3 y el 5, que es el identificador de ese producto. Sigamos. Borro esto. Descomento. Este es nuestro método que todavía no existe, por eso aparece en rojo. Nos vamos a producto, copiamos el de aquí, pegamos y aquí vamos a colocar este método con su parámetro y vamos a reemplazarlo aquí.
Aquí debería estar la consulta nueva. Para realizar la consulta vamos a ir al Heidi. Bien, esta consulta nos puede servir para construir la que necesitamos. Así que necesitamos enviar toda esta información. Pero hay un dato que no muestra la información total y es esta llave foránea que me muestra solamente números. Cada número representa una tienda. Si nos vamos a Store y vamos a datos, vean, tienda 1, tienda 2, que es estas dos. Vamos a consulta. Por lo tanto, no me muestra qué tienda es, solamente es un dato numérico. Para yo saber qué contiene, necesito hacer una unión de tablas. Pongo un join. ¿A qué tabla? A la tabla tienda. Pero para que se nos haga más fácil, coloco un alias. En este caso P de producto y la S. Procedemos a unir. De producto voy a seleccionar la llave foránea ID tienda y este es igual a tienda punto su identificador. Si yo ejecuto, miren, me aparece la información del producto acompañado de la tienda. Pero ahora yo no necesito todos los productos, sino solamente de uno. Así que para eso yo tengo este identificador. Bien, si pongo un where p.id, coloco por ejemplo el 1, que es el primer producto. Miren, me muestra el de aquí. Perfecto, ¿no? Si pongo el 2, perfecto. 3. Bien, así como está nos sirve, pero no es óptimo y tiene fallas. ¿Por qué? Porque miren, hay un atributo nombre en la tabla producto y hay otro nombre en la tabla tienda. ¿Cómo obtengo esta y cómo obtengo esta? O me puedo confundir este ID de producto y este ID de tienda si tienen el mismo nombre. Hay una creación también. Entonces es mejor indicarle qué datos estamos trayendo. El primer dato va a ser de producto, pues su ID. De producto también su nombre. De producto su precio. De producto también lo que ha vendido. De producto los favoritos. La cantidad que tiene. De producto su imagen. Esos son datos del producto. Ahora yo necesito también los datos de la tienda. Para eso llamo su alias S. Y traigo también el ID. No puedo llamarle ID porque es igual al de aquí. Entonces yo le coloco un alias. Le voy a llamar ID tienda. Pueden dejarlo así o colocar el as. Es lo mismo. Yo no lo voy a colocar. Coloco nombre de tienda. ¿Dónde queda la tienda? Seguidores. Comentarios positivos. A ver. Miren. Me trae la información correcta. Entonces este es nuestra consulta. Copiamos, nos vamos al Visual Studio y pegamos. Ahora, esto está de forma estático. Puedo hacer esto y funciona, pero no es seguro. Es vulnerable a las inyecciones SQL. Por lo tanto, voy a colocar una variable llamada ID. Bien, dos puntos adelante, ok. Y aquí voy a mandar ese parámetro. Un arreglo
La variable es ID y esto es igual a este parámetro. Esto está protegido. Le estamos diciendo que esta variable es igual al parámetro de aquí. ¿Correcto? Voy a guardar, me voy aquí y voy a ver qué muestra. Vamos al navegador. Miren. Toda la información. Aquí. También, pero aparece con un índice 0. Esto no nos conviene porque para acceder a esta información tengo que yo decirle que muestre el índice 0. Voy al Visual Studio. Entonces yo estoy seguro que al hacer clic en un producto solamente me va a traer un solo registro de la base de datos porque es perteneciente a ese producto. Entonces es seguro que yo ponga esto, indicando que quiero el primer registro. Si nos vamos al navegador y actualizo, miren ahora cómo aparece. No hay índice 0, así que yo puedo acceder a cada uno de estos campos sin la necesidad de colocar el índice 0. Perfecto. Esta es la información de este producto. Voy aquí. Ahí aparece. Miren. Correcto. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook. Únete a mi Discord. Y nos vemos en un siguiente video. Chao.